Jorge Rodríguez y estamos en comunicación con Andrea Pochac. Ella es comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Andrea, ¿cómo está? Bienvenida a RPP. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. ¿Cuáles serían los riesgos para el Perú en caso de concretarse este anuncio del premier Eduardo Arana, retirarse de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? En realidad lo que han anunciado no es solamente la posibilidad del retiro de la Corte Interamericana, sino del sistema interamericano en su conjunto, ¿no? Bastante contradictorio, a su vez, con la propuesta de Perú el año pasado de postular a un juez de la Corte Interamericana y este año de postular a un comisionado para la Comisión Interamericana. Por lo pronto advertimos una postura de mucha contradicción en su relación con el sistema interamericano. El sistema interamericano es un sistema concebido hace 65 años para ayudar a los países a mejorar su situación de derechos humanos. No es un sistema concebido para denunciar violaciones de derechos humanos solamente, sino para contribuir, para colaborar, para dar asistencia técnica a los países en el impulso de políticas de derechos humanos. Claro. Y el propio Perú, la propia sociedad peruana se ha beneficiado de la relación con el sistema interamericano. Por lo tanto, no la podemos entender, digamos, apartarse del sistema interamericano nunca es una buena noticia. Lo han hecho los países que violan de manera sistemática los derechos humanos. ¿Qué pasaría con casos que tiene en este momento la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Por ejemplo, el de las muertes en las protestas, caso en el que, por cierto, está involucrada la misma presidenta Dina Boluarte. ¿Qué podría pasar con estos casos? Los casos van a seguir su camino de todas maneras. Cuando un país decide denunciar a la Convención Americana, decide apartarse del sistema interamericano, eso tiene un plazo para poder tener vigencia y al mismo tiempo todos los asuntos que fueron ingresados al sistema interamericano con anterioridad a la denuncia van a seguir tramitando, ¿no? Con la participación del Estado o sin la participación del Estado, pero van a seguir tramitando. La forma de apartarse de la Corte Interamericana no es sencilla. ¿Cuánto dura este proceso de apartarse? Ajá. ¿Cuánto dura este proceso de un país para apartarse de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Bueno, eso va a depender de lo que el propio país decida, ¿no? Pero puedo dar ejemplos de países como Venezuela, por ejemplo, que han decidido apartarse y sin embargo durante muchos años después de eso siguieron recibiendo asuntos ante la Corte Interamericana. Hasta el día de hoy se siguen tramitando asuntos ante la Corte Interamericana. No es sencillo apartarse de la Corte Interamericana después de haber ratificado su competencia. Se ponen muchos requisitos para que se pueda hacer valer. De modo que esperamos realmente que la sociedad peruana, digamos, sobre todo los dirigentes políticos, los referentes y más importantes de la política de Perú reflexionen al respecto. Esto no es una buena noticia, no tiene nada que ver con hacer progresar al país, muy por el contrario. Para que quede claro entonces, los casos que en este momento tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos van a seguir su camino. Y puse el ejemplo, ¿no?, del caso de las muertes en las protestas, por ejemplo. Sí, de todas maneras, la Corte Interamericana no analiza casos contra personas, ¿no? No analiza casos contra, por ejemplo, una presidenta o un presidente de un país. Analiza casos contra los estados, ¿no? Los que son responsables ante el sistema interamericano, ante el sistema universal también, son los estados. De manera que el Estado va a seguir rindiendo cuentas ante la Corte Interamericana durante mucho tiempo más. Correcto. Yo le voy a presentar un argumento que ha nacido de una parte importante de la ciudadanía y se puede observar, por ejemplo, en sondeos, en encuestas. Se dice que pertenecer a la Corte Interamericana de Derechos Humanos no permite que el Perú pueda sancionar de manera eficiente a los delincuentes, a los cabecillas de organizaciones criminales, por ejemplo, con la pena de muerte. Ese es un argumento que se ha presentado muchísimo en nuestro país. ¿Cómo lo ven desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Es un argumento falso realmente, primero porque los estados que ratificaron la Convención Americana, como Perú y la mayoría de los estados de la región, se han comprometido a
avanzar en la derogación de la pena de muerte y aquellos que ya la tienen derogada a no instalarla. De manera que formar parte de la Corte Interamericana o no formar parte de la Corte Interamericana no tiene nada que ver con el compromiso que se ha asumido. Por otro lado, es un argumento falso porque la pena de muerte nada tiene que ver con la prevención del delito, nada tiene que ver con la prevención del crimen. No hay ningún estudio científico que demuestre que imponer la pena de muerte reduce el delito, ¿no? Las políticas de seguridad, que no son contrarias a los derechos humanos, muy por el contrario, los derechos humanos no son un obstáculo para que existan políticas de seguridad eficientes. Las políticas de seguridad eficientes requieren un abordaje muy integral, no solamente penas en el Código Penal, sino también distintas políticas, ¿no? Esas son las políticas de seguridad que han demostrado reducir el homicidio, por ejemplo, las tasas de homicidio en muchos países de la región. En ningún caso se ha demostrado que la pena de muerte ha sido efectiva para reducir el crimen. Pero yo le reitero la pregunta, comisionada Pochak. ¿Estar en la Corte Interamericana de Derechos Humanos impide a un país como el Perú castigar con toda severidad a la delincuencia? Lo que impide a Perú imponer la pena de muerte, primero no es la Corte Interamericana, sino la Convención Americana, haber ratificado un instrumento, un tratado que tiene, esa es la prohibición, está en la Convención Americana, no lo impone la Corte Interamericana. Pero por supuesto la Corte Interamericana no es un organismo que va a castigar a un país por establecer políticas de seguridad eficientes, ¿no? Las políticas de seguridad no son contrarias a los derechos humanos. Lo que es contrario a los derechos humanos es imponer sanciones, penas, sin respetar el debido proceso, sin cumplir con las garantías del debido proceso, ¿no? Eso es lo que es contrario a los derechos humanos, no establecer políticas de seguridad eficientes. Cuando los países garantizan el derecho a la vida, garantizan la armonía en las sociedades, cuando los países impulsan políticas para que haya mejor convivencia entre las personas, no están violando derechos humanos, por lo tanto no van a ser castigadas por la Corte Interamericana. Cuando por el contrario los países recurren a herramientas demagógicas que simplemente imponen dolor, pero que no tienen ningún resultado efectivo para la seguridad de las personas, esas políticas suelen convertirse en violaciones de derechos humanos, como ha pasado en Perú durante muchos años, porque bajo el argumento de estar combatiendo el terrorismo se impusieron graves violaciones de derechos humanos que generaron responsabilidad internacional del Estado. Y precisamente en el Congreso de la República hace solo, ¿cuánto? 24 horas se aprobó una ley que brinda amnistía a policías y militares que tienen juicios, eso sí, larguísimos, ¿no? De 20 o 30 años y que participaron precisamente en la lucha contra el terrorismo. ¿Cómo ven desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos esta ley de amnistía? Yo le hablo desde la Comisión Interamericana, yo soy integrante de la Comisión Interamericana, no de la Corte Interamericana. Las amnistías en casos de graves violaciones de derechos humanos están prohibidas por el derecho internacional de los derechos humanos. Sería una violación de Perú aprobar esta ley, estaría en desacato con los compromisos internacionales. Ya la aprobaron en el Congreso, acaba de ser aprobada precisamente en el Congreso de la República, por eso se le estoy comentando. Entendíamos nosotros que le falta una segunda aprobación. Así es. ¿No es verdad? ¿O ya está vigente? Por eso hablo en potencial, porque todavía no está vigente y nosotros hacemos un llamado a reflexionar al respecto, porque aprobar una amnistía en casos de graves violaciones de derechos humanos es un claro desacato a las obligaciones contraídas por Perú. ¿Por qué es esto? ¿No? Porque no es solamente en el caso de Perú, sino en el caso de todos los países que han tenido situaciones de graves violaciones de derechos humanos. Las amnistías, los indultos, las prescripciones están prohibidas porque violan el derecho que tiene la sociedad a conocer la verdad de lo ocurrido, violan el derecho de las víctimas a tener justicia, pero violan sobre todo el compromiso que tienen los estados de investigar, sancionar, esclarecer lo ocurrido. Y cuando las cosas no se sancionan, cuando los hechos graves no se esclarecen, tienden a repetirse. Y esto es una historia, es algo que la historia ya ha conocido y por eso trata de evitar con este mandato obligatorio para todos los estados, que es una prohibición absoluta
de establecer amnistías en casos de graves violaciones de derechos humanos como las ejecuciones, las desapariciones y las torturas. Pero el argumento para aprobar esta normativa en el Congreso de la República ha sido que hay juicios en los que están involucrados policías o militares, juicios que tienen más de 30 años en la práctica, y se señala que si no se han encontrado pruebas, que lo mejor es una suerte de borrón y cuenta nueva. ¿Cómo lo ven? Lo que el derecho internacional establece es que todas las personas tienen derecho a un juicio justo, ¿no? Y tienen derecho a que se respeten todas las garantías del debido proceso. Si una persona que está imputada de un grave delito, ¿no? De una tortura, de una ejecución o de una desaparición forzada, no está recibiendo un juicio justo, tiene derecho a que la justicia analice su situación y eventualmente lo absuelva, lo sobresea. Por supuesto, hay que cumplir con las debidas garantías en todos y cada uno de los juicios. Eso no significa y eso no justifica que se dicte una amnistía para todos los casos. Es la justicia la que debe analizar caso a caso si la persona ha tenido una defensa correcta, si la persona ha recibido justicia en el plazo razonable, si la persona tiene alguna otra violación de garantías que merezca ser escuchada. Entonces es la justicia, el juez, el tribunal de cada caso, el que debe absolverlo o sobreseerlo. Y déjeme decirle una cosa, en los casos de graves violaciones de derechos humanos suele haber juicios largos, sí, pero porque durante mucho tiempo esas personas se fueron beneficiando por la impunidad. Como en el caso de Perú, durante muchos años existió en Perú una situación de impunidad, ¿no? Existieron leyes que impidieron el avance de los juicios. Por lo tanto, es ilógico que ahora esas personas que se beneficiaron por la impunidad durante mucho tiempo ahora aduzcan que se le viola el derecho al plazo razonable. No obstante eso, si en algún caso concreto la justicia no encuentra pruebas y por supuesto lo van a tener que absolver, lo van a tener que sobreseer. Correcto. Para finalizar, desde organismos internacionales hemos tenido ya de una u otra manera resultados con relación a lo que ocurrió en las protestas en nuestro país tras la salida del expresidente Castillo y el ingreso a Palacio de Gobierno de la presidenta Dina Boluarte. Sin embargo, aquí la justicia todavía no ha concluido el caso, ¿no? Estamos a la espera de lo que pueda señalar el Poder Judicial. En pocas palabras, las víctimas no encuentran justicia todavía. Exactamente, las víctimas no encuentran justicia, las víctimas no encuentran reparación tampoco, ¿no? No encuentran tampoco una situación de escucha por parte del gobierno sobre lo que ha sucedido. La Comisión Interamericana ha sido muy enfática sobre las violaciones de derechos humanos que se cometieron en el marco de las protestas, por la represión de la protesta, muchas muertes. Y está supervisando esa situación, sobre todo está supervisando que la justicia avance y que exista reparación para las víctimas. Muy bien, Andrea, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en RPP. Gracias. Muy buenas noches, saludos, chao. Andrea Pochac, comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.